Qué gran honor reencontrarnos con todos ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas a su casa, a Tendencias de Estado. Bueno, las bendiciones en este nuevo año, felicitaciones. República Dominicana tiene algo en común y es que ha aprendido a construir su éxito cada día, cada minuto. No hay un reclamo que se le pueda hacer a este pueblo en materia del esfuerzo que hace, porque el dominicano es un fajador. La dominicana es una gladiadora y estas felicitaciones son muy sentidas porque este es un pueblo que se merece todo lo mejor y ser tocado por la providencia divina de nuestro Señor. Les agradecemos que nos acompañen en un programa especial en el día de hoy y que es el inicio de un año donde se amerita la proyección, la perspectiva y el análisis de todo lo que está incidiendo en materia de las tendencias de Estado en República Dominicana. Felicitar a Adrián Lebrón. ¿Cómo estás, Adrián? Te noto descansado. No debo preguntarte qué hiciste en Navidad porque sé que solo fue lectura y reflexión. Bueno, ¿O me equivoco? tengo que confesar que me siento muy bien, pero me siento mucho mejor de reencontrarme con el público de Tendencia de Estado. Le auguro los mejores deseos en este 2016, un buen momento. Pero el ambiente, el escenario, la República Dominicana, principalmente el político, se calienta mucho, se enrevesa. Yo creo que, y repito, que sin ánimo de equivocarme, el escenario político en República Dominicana no hubiera sido tan complejo en este momento como en los últimos 20 o 30 años. Definitivamente, recordar nuestras redes sociales. En este momento entra a Twitter y síguenos en @tvtendencias, @tvtendencias en nuestra plataforma web, digita www.tendenciasrd.com y síguenos en YouTube, todas las entrevistas en línea en vivo. Este es una propuesta que conecta con la tecnología. En Grupo Tendencias RD, todas las entrevistas para que no te pierdas un momento, un instante de los análisis más impactantes. Y ya cerramos el año haciendo una especie de collage de todos los programas que fueron trascendentes en Tendencias de Estado, y queremos invitarte también a que de lunes a viernes nos sintonices en Estudio 88 a las 8 de la mañana. Recuerda, Tendencias 2.0 es nuestra propuesta de radio, Tendencias de Estado en nuestra propuesta de televisión, lunes a viernes 8 de la mañana en la frecuencia 88.5. De inmediato, bueno, una invitada de lujo. En pocas ocasiones tenemos la oportunidad en Tendencia de Estado de entrevistar a un actor clave que analiza y que impacta con sus reflexiones a toda la nación sin pertenecer al Estado dominicano. En muy pocas ocasiones la mujer se enaltece combinando el conocimiento, los principios y esa objetividad que caracteriza a Rosario Espinal, a quien nosotros saludamos, seguimos. Y le decía a Rosario, antes de salir al aire, que mi hermana Felicia Tavares le enviaba saludos, y ver cuando jóvenes exigentes y jóvenes visionarios como Felicia, Adrián, me manifiestan a mí. Yo admiro tanto a Rosario. Dile que por favor le envío mis afectos. Y yo sé que PRDistas, PLDistas, reformistas, los partidos minoritarios, la sociedad civil respeta a Rosario. Pero no me asombro y simplemente le digo a mi querida Felicia que bienvenida al club de los admiradores de Rosario. Rosario, bienvenida a Tendencia de Estado. Un placer, muchas gracias por la invitación. Un gran gusto tenerte, Rosario. De inmediato, demasiados temas contigo que tratar. Eres un analista que no rehúye al análisis de lo partidario, de lo nacional, de lo internacional. El primer tema ha sido quizás una de las noticias que ha estremecido de una manera más dolorosa a la República Dominicana en estos últimos años. Estamos hablando del asesinato de Juan de los Santos, alcalde del municipio de Santo Domingo Este, un hombre con una gran proyección que había construido ya una marca país sobre la base del ejercicio empresarial y político. ¿Cuál es el impacto político electoral que tiene desde tu punto de vista la muerte, la ida de tiempo de Juan de los Santos en el contexto de la provincia del Gran Santo Domingo con sus 2 millones y tantos de habitantes y una carencia desde nuestro punto de vista de un liderazgo que pueda sustituir y asumir las riendas en el Partido de la Liberación Dominicana y en todo lo que significaba Juan de los Santos en el espectro político nacional? Bueno, o sea,
un aspecto, digamos, fuera de lo político es lo humano, o sea, la pérdida de una vida humana, o sea, de una manera totalmente innecesaria y sorpresiva. Ya desde el punto de vista político, pues el impacto es más, digamos, para el PLD. El PLD tiene dos retos. Uno es procesar ahora cómo va a determinar la candidatura, en base a qué criterios va a buscar una candidatura alternativa. Y el otro aspecto es que esa candidatura que elija pues pueda asegurarle un triunfo como podía asegurárselo el exalcalde Juan de los Santos. Así que yo pienso que es fundamentalmente un asunto que es para el PLD decidir qué candidatura y que esa candidatura pues le haga el trabajo, digamos, que le hubiese hecho Juan de los Santos para lograr la alcaldía de Santo Domingo Este. Yo diría que eso fundamentalmente es el tema en términos políticos y ya lo vemos. Es decir, cómo el PLD de pronto tiene el acierto de poder elegir una figura que tal vez sin tener la misma dimensión en términos políticos en la circunscripción que tenía Juancito, bueno, pueda llenar el vacío, pero ahora hay un gran pulso incluso al interno del PLD por la candidatura, y escuchamos de pronto incluso en la radio personas ya promoviéndose directamente. ¿Tiene usted algún tipo de visión de quién podría ser el candidato del partido? No, yo no tengo ninguna opinión al respecto, es algo que el PLD conoce mejor, claro, y está en sus manos tomar la decisión. Así que no, yo no tengo ningún planteamiento respecto a quién podría ser. Hay como 6 nombres que se están barajando. Más o menos. Incluso hay candidatos hasta de la alianza que están apostando por yo no creo que el PLD va a escoger a nadie que no sea del PLD. O sea, desde el punto de vista político me parecería una locura escoger una persona, porque esa candidatura no estaba en discusión, era una candidatura del PLD. Es muy grande, es un municipio muy grande en términos poblacionales, que tiene una incidencia en la elección del presidente. Entonces, sí, claro, a nivel de la elección general. Claro, o sea que no solamente la candidatura municipal, sino también el impacto, la relación que hay entre votación por la candidatura municipal y votación por la candidatura presidencial, aunque son boletas separadas. Claro. Pero de todas formas, en el electorado muchas veces cuando hay un encanto con un candidato local, eso puede traducirse en el encanto con el presidencial y viceversa. Cuando la gente a veces vota por un candidato presidencial, pues a veces vota igual en términos partidarios por la candidatura municipal. Cierto, sí. No tiene que haber una correspondencia porque hay boletas separadas, pero muchas veces sucede. Pero y más que, por ejemplo, en República Dominicana el electorado no tiene esa expertise de estar separando votos, no tiene ese expertise de votar. No, yo creo que el electorado lo tiene, aunque hace mucho que no lo hace el mismo día. También, porque desde el 94 no se hace el mismo día, pero la boleta ya existía separada en aquel entonces. Claro, así es que yo pienso que el electorado sabe. Lo que pasa es que una candidatura a la alcaldía popular en un municipio pues aviva las masas, lleva más personas a los mítines, o sea, genera una dinámica que le es favorable a la candidatura presidencial de ese partido, cual sea el partido. Totalmente de acuerdo. Rosario Espinal, quedándonos en ese mismo ámbito municipal, ¿cuál es la lectura que tienes tú sobre las tesis que se han planteado de cómo puede peligrar el voto presidencial en términos de los resultados electorales que persigue el presidente de la República? Porque hay una situación real, y es que se va a elegir al presidente y se van a elegir todos los niveles municipales, senatoriales, legislativos. Entonces tenemos que partir del supuesto que con el Gran Pacto y la Alianza, donde han habido fricciones, incluso dentro de las tendencias del PLD, del presidente Leonel Fernández y del presidente Danilo Medina, el resultado puede afectar
al presidente Danilo Medina en términos de los votos que él quiere sacar en cada demarcación, y la suma individual desfragmentada de cada uno de los 155 municipios en los diferentes niveles electivos es lo que va a dar el resultado universal de cuánto saca el presidente Danilo Medina. Y te cito los casos, por ejemplo, de Santiago. ¿Qué tanto puede impactar el resultado de que Monchi se sienta no solo derrotado, sino defraudado? Se dice incluso, y esto no sé si tú lo puedes tomar como parte del análisis, que al final el presidente Danilo Medina terminó entendiendo que era preferible no imponer a Monchi, apoyándolo desde el Estado, y permitir que Abel Martínez con su liderazgo natural ganase, porque Abel representa a Leonel. Y si entonces tú desplazabas a Abel Martínez, no era solamente afectar un liderazgo fuerte en Santiago, sino perder la posibilidad de que Abel trabajase para la candidatura del presidente. Es un mejor negocio para el presidente en Santiago que Monchi, que es un funcionario y es un soldado de su ejército, trabaje para él 100% luego de haber perdido, que arriesgarse a que Abel Martínez, entonces, derrotado por el presidente, no por Monchi, entonces diga cómo apoyo al presidente, aunque sea de mi partido, si me derrotaron y me arrebataron las elecciones. Y esto se puede repetir en San Cristóbal con el enfrentamiento de Tommy Galán y de los Montás, en Santo Domingo Norte con el conflicto que hay de quién va a ser el candidato que resulte ganador luego de que el presidente impuso la no alianza en Santo Domingo Norte. Entonces, si tú sigues haciendo ese mismo ejercicio, te das cuenta que el panorama no está tan consensuado como pareciera. Y no va a estar totalmente consensuado ni siquiera el 15 de mayo. Yo pienso que la idea de que se va a lograr el consenso absoluto no es correcta. Yo pienso que hay diferencias que se van a mantener. Y el punto, que es la primera parte de tu planteamiento, es, bueno, ¿qué impacto puede tener todo eso en la candidatura presidencial? Yo no creo que estas pugnas que hay ahora mismo vayan a tener un impacto sustancial en la elección final o en la elección de la candidatura. ¿Perdón? ¿Son ruidos que se pueden corregir? Bueno, son ruidos que algunos se van a arreglar en el camino, algunos se arreglaron. Por ejemplo, en el caso de Santiago, aún ganó Abel Martínez, pero los cuadros leonelistas tradicionales todavía no se sienten tan integrados. Ahora, ¿determinan ellos la candidatura presidencial? No creo. O sea, yo no creo que 2 o 3 personas determinan el rumbo de una candidatura presidencial, sobre todo 2 o 3 personas a nivel municipal, porque hay otros factores que son los que determinan por dónde se va el electorado. No si fulano de tal o fulano de tal dijeron yo me siento en mi casa y no hago nada. O sea, yo no creo que porque 1 o 2 personas por municipio, incluso si ocurriera en todos los municipios se sienten, eso va a cambiar la dinámica electoral. No creo. Ahora, que eso haga ruido y que en los medios de comunicación sea entretenimiento, sacar el chisme de quién se integró y quién no se integró, quién dijo que se quedaba en su casa. Claro, vamos a oír hablar muchísimo de eso y es normal, pero yo no creo que eso va a tener un impacto mayor. Por ejemplo, el caso de Santiago que mencionabas, Abel Martínez es una persona que por diversas razones tenía mucho mayor apoyo, pero no solo en el PLD, él era la mejor apuesta del PLD hacia Santiago. Es correcto. O sea, indiscutiblemente que hacia Santiago él era una mejor opción. En tanto que él era una mejor opción para Santiago, a Danilo Medina le conviene. Sí. Porque genera toda una tendencia electoral. Una lógica electoral. Favorable a un candidato a alcalde que es mejor porque tiene más apoyo que el que era, digamos, danilista. Entonces yo creo que el resultado neto es que la candidatura de Abel Martínez le va a resultar a Danilo Medina en términos electorales mejor que si hubiese sido una persona totalmente de sus filas. Entonces yo pienso que si hubiese un municipio donde quien sale ganador es otro leonelista, pero que tiene suficiente arraigo, que tiene más popularidad que una alternativa danilista, eso le beneficia a Danilo Medina, porque ellos no pueden hacer campaña diciendo voten por mí y no voten por Danilo Medina. O sea, un candidato del PLD
a nivel municipal o a nivel congresional, aunque sea leonelista, no puede hacer una campaña diciendo, voten por mí, pero no voten por el presidente Medina. No puede. O sea, eso es impensable. Entonces, en ese sentido, a pesar de los disgustos que pueda haber a nivel municipal en muchos municipios, yo no creo que eso va a tener gran impacto en el proceso final electoral. Pero es interesante el punto que toca la doctora Espinal, porque cuando tú interactúas con miembros, por ejemplo, del PLD a lo interno, muchos que se sienten más cargados hacia el ala leonelista del partido, bueno, esgrimen precisamente ese argumento y plantean que de pronto, bueno, Danilo no la tiene todas consigo, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, es como apostar un poco al chantaje de decir, bueno, si de pronto el presidente no complace un conjunto de apetencias que hay diseminadas en todo el territorio nacional y que ellos entienden que son apetencias que están asociadas al leonelismo, entonces el presidente es posible que ponga en riesgo, bueno, la elección general, que es para un partido siempre lo más importante, porque el poder del Ejecutivo es el objetivo número uno de un partido. Por eso se pueden sacrificar algunas plazas a nivel nacional, pero eso ha generado mucha fricción interna. Sí, pero ¿qué van a hacer los PLDistas? Independientemente de la tendencia. No hay para dónde correr. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Apoyar la oposición? Bueno, si van a apoyar la oposición, entonces que se salgan y logren una nominación para una candidatura en un partido de oposición. Eso es totalmente legítimo y lo pueden hacer. Pero si no hacen eso, ¿qué van a hacer? O sea, si se quedan en su casa, es neutro. Porque aquí hay gente de sobra para salir a la calle. Lo que más hay en este país es gente que salga a la calle a caravanear por un candidato, porque ahí hay, como diríamos, mano de obra abundante. Entonces, yo realmente creo que están exagerando ese problema, claro. Que unos cuantos renuncien y se vayan a un partido de oposición porque no lo complacieron. Eso no es el fin del mundo. Yo no creo que eso es para preocupación, es totalmente legítimo. Usted no está contento aquí y en un momento en donde la gente parece estar en los partidos por lo que le dan o no le dan, entonces, bueno, se fueron. Ahora, si no se van en una candidatura, en un partido de oposición, entonces, si se quedan en su casa, ni consiguen nada, ni hacen nada. Entonces yo no creo que eso va a ser un factor determinante en la campaña electoral. Quedándonos, Rosario, en el tema del PLD y de lo que debe preocupar o no, y tu análisis es muy interesante porque da un nuevo enfoque. Y fíjate cómo tú eres tan contundente, diciendo incluso que gente hay de más en los partidos políticos que tienen quizás igual o más capacidad para trabajar que los mismos líderes que muchas veces exigen más que lo que valen, y eso tiene un precio en la democracia partidaria dominicana. Te pregunto, Rosario, ¿es un problema real para el presidente Danilo Medina la no integración de Leonel Fernández? ¿Crees tú posible que el presidente Danilo Medina imponga en el resultado electoral de este proceso su éxito, su victoria en primera vuelta, en segunda vuelta, si Leonel no se integra realmente? ¿Es necesario o no Leonel Fernández para el presidente Danilo Medina? La respuesta a esa pregunta siempre es problemática. Porque no importa lo que se diga en respuesta, genera una contraopinión. Ahora bien. ¿Pero cuál es tu opinión? Mi opinión es la siguiente. Para reducir el ruido, es mucho mejor que ellos hagan las paces y que se integren a la campaña, porque eso quita de la agenda mediática o de la agenda de la oposición todo el ruido que se haría en torno a no se integró, no se integró, y no se integró. Ok, desde ese punto de vista la integración es importante. Ahora bien, digamos, el alto nivel de aprobación de Danilo Medina, que consiguió en sus primeros 3 años de gestión. Y no voy a hablar ahora, porque aquí no se hacen encuestas públicas desde julio-agosto. Es cierto. Entonces, y todas las encuestas que hacen los partidos te dan datos tan diferentes que tú dices, no puede ser cierto. No, la realidad no puede ser
esto y esto, porque son los números tan diferentes. Entonces yo, como no hay encuestas públicas desde julio-agosto, voy a decir, hasta julio-agosto del año 2015, el alto nivel de aprobación que obtuvo Danilo Medina, en parte, no totalmente, pero en parte se debió al declive de Leonel Fernández. Es decir, la sociedad dominicana enfocó en Leonel Fernández lo malo y enfocó en Danilo Medina lo bueno. Es lo que una vez yo escribí, Danilo el bueno, Leonel el malo. O sea, esa fue la forma en que se construyó una narrativa y una percepción de la ciudadanía en torno a quién era el culpable de los problemas, quién controla la justicia, quién patrocinó la corrupción, etcétera, quién no invirtió en la educación. ¿Pero eso fue orientado o eso por autogestión se dio? No, esa es otra pregunta. Sí. Yo creo que las dos cosas. Okay. O sea, yo creo que las dos cosas. Pero bueno, independientemente de por qué sucedió, así sucedió. Entonces, Danilo Medina tiene un reto ahora, que si su aprobación, su alta aprobación, en parte se debió al declive de Leonel Fernández, a que Leonel era el malo, él tiene entonces ahora que asociarse con ese malo que permitió que él fuera el bueno. ¿Me entiendes? Leonel vendría a restarle al presidente. Entonces, más que sumarle. Bueno, por eso digo que hay varios factores. Para quitar el ruido es importante que se integren, porque si no va a haber mucho ruido político en torno a eso, que el PLD se dividió, que si no sé qué. O sea, para evitar ese ruido, la integración es importante. Pero en términos de lo que es forjar electoralmente la figura de Danilo Medina, si él se pasa 3 años forjando su aprobación en una diferenciación con relación a Leonel Fernández, en la campaña va a haber que tejer eso. O sea, en la campaña va a haber que tejer eso, porque en la mentalidad, en lo que en el análisis político se llama el imaginario político, en el imaginario político de un amplio segmento de la sociedad dominicana, Danilo ha sido el bueno, entre comillas, y Leonel el malo, entre comillas. Lo estoy poniendo entre comillas porque no es que yo esté evaluando, sino yo lo que estoy es diciendo cómo se fue construyendo la visión de esos liderazgos políticos. Si Rosario Espinal fuese la asesora líder del equipo del presidente Danilo Medina, ¿qué le recomendaría al presidente? Presidente, vamos a hacer todo lo necesario para que Leonel Fernández se sume al proyecto reeleccionista, o presidente, vamos a hacer todo lo necesario para que Leonel no se le ocurra sumarse. Vamos a comerciales, Rosario. Al regreso esperamos esta urgente respuesta. Regresamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, para Francisco Tavares es un deleite tener a Rosario Espinal y poder conversar de la manera que lo hacemos. Sabemos que todos ustedes también. Antes de que Rosario responda a esta pregunta, que no es caliente para ella, porque Rosario es de estos bateadores, Adrián. Ella batea curvas y rectas sin ningún problema. A la izquierda y a la derecha, sí. Y ahí no hay ni siquiera que practicar. Nuestras redes sociales, @TV Tendencias, síguenos en nuestras redes sociales, en radio somos @Tendencias 885. Esta entrevista la buscas de inmediato en YouTube, en Grupo Tendencias RD. Rosario Espinal, consultora en jefe del equipo del presidente. No, yo no soy consultora. No, si fueses. Tú estás hipotéticamente, pero después los televidentes oyen eso que tú has dicho y se creen. Y yo no soy consultora de nadie. Yo nada más que vengo a programas de televisión y voy a programas de radio y me convierto casi como en consultora del pueblo. O sea, de la gente, que cada quien coja o quite. Claro que yo dudo que haya un dominicano que no sepa de la independencia de Rosario Espinal. Tú sabes cómo es la gente. Claro, pero ahora entonces te replanteo la pregunta y es la misma. Rosario Espinal, sabemos que tú eres un analista independiente, pero en el hipotético caso de que te tocase como especialista dirigir el equipo de estrategia del presidente Danilo Medina, ¿qué le dirías? ¿Hacemos todo lo necesario para que Leonel se sume o hacemos todo lo posible para que Leonel no se le ocurra sumarse? Yo creo que los asesores de campaña del presidente y el mismo presidente, que en sí mismo ha sido asesor de campaña, sí, harán un intermedio. O sea, ni un extremo ni el otro. O sea, ellos, por lo que yo explicaba anteriormente, a ellos le conviene que no haya ruido.
Entonces, en ese sentido, van a tratar de integrar el partido. Por otro lado, o sea, van a integrar a Leonel Fernández y a muchos leonelistas, pero por otro lado, tienen que tener un límite de lo que hacen, porque la figura del presidente se alzó a costa de el declive de la figura de Leonel Fernández. Entonces, desde ese punto de vista, tú no puedes al público simplemente decirle, bueno, andábamos por caminos diferentes y ahora somos amiguitos y hermanitos otra vez, porque la gente no entiende. O sea, sobre todo porque esto es como una especie de deporte. Imagínense aguilucho, liceísta o liceístas y escogidistas. Brillante ejemplo. O sea, la gente emotivamente se vincula, digamos, a su equipo. Y lo mismo pasa con los líderes le políticos. Pone a un liceísta una gorra de las Águilas. La gente dice, ¿y qué es esto? Muere. O sea, si tú a un pelotero estrella del Licey le pone una cachucha de las Águilas o viceversa, entonces la gente dice, no puedo tragarme esto. Danilo y Leonel son parte del mismo equipo, solo que lo que pasa es que han gerenteado campañas sí, distintas. No, pero ellos eran y, digamos, siguen siendo parte de un mismo equipo, pero hay una modalidad nueva que no existía antes. Sí, es verdad, en términos del partido sí, pero hay una modalidad que no podemos perder de vista para entender esto y el problema de la pregunta que tú planteabas, y es que la popularidad de Danilo no se produce al margen de Leonel Fernández. Si se hubiese producido al margen de, es decir, si Leonel Fernández hubiese sido irrelevante en el ascenso de Danilo Medina en la popularidad relación con el pueblo después que él llega a la presidencia. ¿Por qué? Porque antes de llegar a la presidencia, Danilo Medina no tenía lo que yo en un artículo llamé una vez un yo político. Es decir, él no tenía un vínculo. Repita eso. Él no tenía el yo político que hay que construir como líder político. Hoy lo tiene, Danilo. Hoy lo tiene. Incluso yo escribí el artículo a principio, creo que fue que él, o fue después de las elecciones cuando él ganó, o fue inmediatamente después cuando él asume la presidencia. Ahora no recuerdo la fecha, pero yo le puse de título así. Lo que yo planteaba en ese artículo era que Danilo tenía que desarrollar su yo político en relación con la sociedad dominicana, porque él no lo tenía, incluso durante la campaña. O sea, Leonel Fernández se mete en la campaña del 2012 para facilitar que Danilo Medina ganara, porque Danilo por sí mismo en ese momento no podía ganar. Él no tenía un vínculo fuerte con la sociedad dominicana. Pero ya es diferente. Ahora el presidente tiene un liderazgo, tiene un carisma. Tiene su yo. Pero él desarrolló ese yo político. Pero ese yo político que él desarrolló es producto de varios factores. Y uno de esos factores fue su diferenciación con Leonel Fernández. Rosario, es ahí donde está el punto. Si eso no hubiese sido así, si él desarrolla su yo político independientemente, sin que la gente esté comparando, pero la población dominicana se pasó 3 años diciendo, Danilo invierte en la educación, Leonel no invirtió, Danilo defendió el contrato, la renegociación del contrato con la Barrick, Leonel hizo un tollo con el contrato con la Barrick, o sea, uno iba de punto en punto y la gente, o sea, el pueblo, Rosario, el pueblo es lo que iba haciendo la comparación. Muy claro, la recomendación sería, presidente, vamos a mantener a Leonel allí, lejos, separadito. Nos marcan otra pausa comerciales, Rosario, pero Adrián, yo sé que tú estás inquieto y yo también, porque escuchando a Rosario Espinal, ¿cuántos de ustedes no han pensado en cuál es el día después de las elecciones? Entonces, Rosario, a mí se me ocurre pensar, contigo aquí como testigo en voz alta, ¿cuál es el impacto que puede tener entonces, ya no la decisión de integrar a Leonel o no, a partir del análisis que tú has hecho, que es brillante, porque con este análisis de Rosario, la respuesta es, no podemos revivir a Leonel Fernández, no podemos reivindicar a Leonel. Entonces, hay que plantearse ahora del otro lado, ¿qué es lo que está pensando Leonel Fernández? ¿Tengo que hacer todo lo posible para sumarme a la campaña del presidente Danilo Medina, aunque no me quieran? Porque la única manera de reivindicarme y revivir mi yo político en términos de conexión es sumarme ahora. Y aunque el presidente no quiera, y aunque su equipo no quiera, yo quiero ser parte del triunfo de Danilo para tener un boleto para las elecciones del año 2020.
Vamos a ver qué piensa Rosario Espinal de este ejercicio analítico al regreso de los comerciales. Gracias por continuar con Tendencia de Estado. Rosario, entonces, del otro lado, Leonel, desde el punto de vista estratégico, hará todo lo necesario para que no lo dejen fuera, o ese resentimiento, porque Leonel ha sido golpeado. ¿Se lo merece Leonel Fernández? ¿No se lo merece? Eso es otra discusión. Pero personalmente el presidente Leonel Fernández se siente dolido, se siente traicionado. ¿Crees tú que Leonel Fernández está en la sintonía de identificar que él necesita lo que Leonel quisiera personalmente? Nosotros sabemos qué es. Pero lo que el Leonel Fernández político necesita no es endosarse a este momentum del presidente Danilo Medina pensando en el 20, porque aquí no está en discusión. Leonel no tiene capacidad de evitar que el presidente Danilo Medina siga creciendo y gane este proceso electoral del 15 de mayo del año 2016. Él está pensando en su regreso en el 20. ¿Qué haría Leonel Fernández desde tu punto de vista? Bueno, lo que él va a hacer yo no lo sé. Lo que a él le convendría hacer políticamente es integrarse a la campaña. Y yo voy a usar un ejemplo que no es de aquí. Cuando Hillary Clinton se proyectaba como la candidata a la presidencia de Estados Unidos en el 2008, o en aquellas primarias anteriores a esas elecciones, y de repente en el Partido Demócrata, pues le arman una candidatura alternativa, que es la de Obama, fue la de Obama, ¿verdad? Y le coge de sorpresa, sí, claro, a los Clinton. La golpea. Y ella pierde, o sea, la golpea, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos? Bill Clinton y Hillary Clinton, una vez terminan las primarias, dolidos como estaban, se suman. Y en la proclamación de Obama, Bill Clinton pronuncia el mejor discurso de ese evento. Entonces, ellos se suman y ella va y la nombran secretaria de Estado y se pasa 4 años como secretaria de Estado. O sea, ellos estaban dolidos, pero políticamente ellos se entendieron que ellos tenían que unirse. O sea, ahí no se planteó la división del Partido Demócrata, ni yo me llevo mi gente. Y no, ellos aceptaron la derrota aunque les dolió. Porque incluso muchos de sus amigos y aliados al final los traicionaron apoyando a Obama. Cierto. Cuando ellos veían que fulano de tal apoya a Obama y salía públicamente, y fulano de tal, gente que eran sus amigos y que habían estado. Me estás rememorando el sufrimiento de Leonel, porque a Leonel lo dejaron solo. Es que cada uno de los colaboradores más cercanos de Leonel. Es que hay mucho parecido. Es que hay un cierto parecido en la situación. Leonel nunca debió pronunciar el discurso final que pronunció. Se equivocó. Se equivocó ahí, pero bueno, ya eso es historia pasada. Ahora, de ahora en adelante, ¿qué tiene que hacer? Sumarse, porque si no se suma, el costo es muy alto. Rosario, bueno, la política no se detiene y Danilo Medina en su propósito de alcanzar nuevamente la presidencia de la República, entonces inicia toda una cruzada por crear las condiciones para que esto se dé. Y de pronto nos encontramos con frases como Peña Gómez estaría feliz y contento de ver un gobierno que estaría poniendo primero a la gente. Danilo Medina, Miguel Vargas, vamos a compartir con el presidente Medina para construir el país que queremos. Este pacto entre el PLD de Danilo Medina y el PRD de Miguel Vargas, una estrategia correcta, acertada de Danilo, un buen paso de Miguel Vargas. ¿Qué lectura le das tú, Rosario? Bueno, de Danilo Medina totalmente para sus intereses fue muy positivo porque él consiguió los votos en el Congreso para hacer la reforma constitucional, que es lo que obligó después a los leonelistas que estaban firmes a firmar. O sea, destrabó si Danilo Medina no hubiese conseguido los votos PRDistas para la reforma constitucional, los leonelistas hubiesen triunfado. O sea, ellos hubiesen podido impedir la reforma constitucional. Cuando ya los PRDistas se montan en la reforma constitucional, los leonelistas vieron que se iban a quedar fuera. Claro. Entonces, hábilmente ellos se montan en el vagón de la reelección, a pesar de que Leonel todavía se resistía y se resistía. Que sí, claro. Pero los diputados y los senadores
básicamente vieron, oh, pero si ya los PRDistas se montaron y le van a asegurar sus puestos y le van a dar más puestos, entonces los leonelistas dijeron, nosotros tenemos dos opciones, o apoyamos o nos van a desplazar. Y todos esos leonelistas se hubiesen ido para su casa si ellos no apoyan la reforma constitucional. Y todos esos senadores y diputados leonelistas no querían irse para su casa, querían repetir. Y consiguieron el acuerdo de quedarse de que le garantizaran sus postulaciones a cambio de firmar la reforma constitucional. Entonces, en ese sentido, Danilo Medina fue el gran ganador de que el PRD, de que los diputados PRDistas se montaran a apoyar la reforma constitucional. Desde el punto de vista de Miguel Vargas, porque Miguel tiene una lógica también para llegar al acuerdo. Desde el punto de vista de Miguel Vargas, muy sencillo, el PRD se dividió. Anterior a ese momento, el PRD se divide, se le va una buena facción de la dirección, sobre todo la dirección histórica del PRD se fue del PRD, y ya lo que Miguel Vargas tenía en sus manos era un mini PRD. O sea, ya lo que a Miguel Vargas le quedaba en sus manos era eso. Aunque él tenía una representación significativa por el 47% que habían obtenido en el 2012, pero realmente, en el 2010, en las últimas elecciones congresionales, lo que él tenía ya después de la división del PRD, ese PRD de Miguel Vargas era un mini PRD, vamos a decir. Entonces, sí, entonces él sabía que él no podía competir electoralmente. O sea, con ese PRD él no iba a sacar nada, o sea, iba a sacar muy poco con respecto al 47% que sacaron en el 2012. Entonces ahí viene, los diputados querían hacer su transacción y ya la transacción se amplió. O sea, la transacción se amplió porque ya Miguel Vargas ahí, con un pequeño PRD, ni siquiera sus diputados iban a poder ganar. O sea, una cosa es la nominación en una diputación, claro, y otra cosa, o sea, si una persona va, un diputado, un candidato a diputado va en el PRD y el PRD va solo a competir, por ejemplo, en estas elecciones, pues no iban a sacar los votos ni siquiera para poder ser electos nuevamente. Fue una jugada inteligente por parte de Miguel, entonces. Bueno, en ese sentido fue, para perderlo todo, vamos a ganar una parte. Eso es lo que hizo Miguel Vargas y lo que hicieron los diputados del PRD. O sea, para perderlo todo, vamos entonces a pactar con el PLD para no perderlo todo y sacar algo de todo esto. Y eso es lo que hicieron. Quedándonos, Rosario, en el tema de los acuerdos y de los pactos, creo que este análisis que haces tú es certero, aunque evidentemente se podrá discutir de qué tamaño es el PRD de Miguel, si era un mini PRD, si es un grande PRD. Yo personalmente creo que esas figuras históricas que salieron del PRD a acompañar a Hipólito Mejía se equivocaron nueva vez, porque se sumaron a Hipólito durante todos estos años y han perdido. Hipólito los ha usado, los ha vendido, ha negociado con su voluntad política y su poder, y gente talentosísima como Milagros Ortiz Bosch parece que desintegró su yo político luego que perdió aquella histórica convención frente a Miguel Vargas, y más nunca ha logrado construir una figura política con independencia, y lo mismo le ha pasado a Manuel Esquia Guerrero, Tirso Mejía Ricard, Fello Suberví, todos ellos relegados a Hipólito Mejía, y cada uno de ellos es un juicio muy personal, tiene más talento, más formación, más bagaje, incluso político, que Hipólito Mejía. Lo que no tuvieron fue la providencia de ser el elegido en aquella histórica decisión de Peña Gómez a días de su partida, cuando decidió él elegir a Hipólito Mejía como el candidato que se presentara en aquellas elecciones póstumas. Ese es un análisis que me gustaría ampliar, pero quedándonos en los acuerdos, acuerdo PRM, Partido Reformista Social Cristiano, una derrota para el presidente Danilo Medina, una real incidencia en una reconfiguración de la oposición. Vamos a comerciales y al regreso analizamos este tema, porque quizás ha sido la decisión, y sin el quizás, digo yo, más contundente en el cierre de este año, y puede ser la variable que redefina un poco lo que queda por definir en este proceso electoral. Regresamos de inmediato. Gracias por continuar con Tendencia de Estado. Nuestras redes sociales somos @tvtendencias, @tvtendencias, en nuestra página web www.tendenciasrd.com.
Sintonízanos de lunes a viernes en estudio 88.8 de la mañana. Si quieres una propuesta que no sea más de lo mismo, que sea diferente, que analice la gerencia, el marketing, el aparato productivo nacional, la economía, las finanzas, la publicidad, toda la dinámica comercial, y que todo esto sea puesto en contexto con la regulación desde el punto de vista político y del Estado, esa propuesta es Tendencias 2.0. Adrián Lebrón, Francisco Tavares, Fernando González, junto a un gran equipo de analistas, todos los días hacemos que la política y los negocios confluyan en una visión diferente. Pero en Tendencia de Estado, estos capítulos continúan y yo no quiero, Rosario, y yo sé que a ti te ha pasado, Adrián, a ti también, y a muchos de ustedes, que cuando estamos disfrutando un muy buen libro, usted va sufriendo cuando se va acercando al final. Y usted no quiere que el libro se acabe. Y no hay una segunda parte inmediata. Y yo siento que este programa es como un muy buen libro, uno de esos grandes clásicos que uno entonces tendrá que releer de nuevo una vez acabe. Rosario Espinal, ¿cuál es la lectura que tienes de este pacto PRM-Partido Reformista? Bueno, ese pacto, vamos a ver, en los pros y los contras. En los pros, al PRM lo eleva, digamos, a la categoría de los partidos tradicionales, porque ya entró en la liga de los tradicionales. Se alió con uno. Se alió con uno de ellos. Y eso, pues, para un partido que, aunque haya muchas caras viejas, es de nueva conformación, pues tiene algún significado. Reciben dinero. Aún los reformistas los usen para sus candidatos reformistas, pero le quita un peso al PRM. El PRM no tiene muchos recursos económicos, no va a recibir financiamiento público prácticamente, porque es un partido de nueva constitución y el financiamiento que viene de la Alianza Social Dominicana es muy pequeñito. Así que ese financiamiento por lo menos alivia la carga. La casilla número 3, que es del Partido Reformista, pues aparecerá la foto del candidato que se supone será, porque dicen que van a hacer una encuesta, pero bueno, supongamos que va a ser Luis Abinader. Es un elemento de mucho peso. Entonces la casilla número 3 es positivo para ver la foto arriba, es negativo para el PRM porque muchos votos PRMistas se los va a llevar el Partido Reformista. O sea, después de las elecciones, si ahí votó el 15%, ese 15%, los reformistas van a decir, esa es la base nuestra, ese 15% es nuestro, además de que van a calificar así para seguir obteniendo financiamiento público. Una variable que para ellos es un caudal de dinero y les da longevidad. Claro. A ese grupo de dirigentes del Partido Reformista. Entonces, digamos, eso es bueno para el reformismo. Para el PRM es que la foto va a aparecer en la casilla 3, claro, sí. Y no hay que buscarla muy abajo. Bueno, yo diría que esos son factores y le voy a agregar uno más. Ese acuerdo compacta el voto clientelar opositor. O sea, en este país hay un gran voto, que es el voto clientelar. Eso es complejo, porque la gente a veces piensa que el voto clientelar es que a ti fueron y te dieron 2,000 pesos para que tú votaras el día de las elecciones por fulanito, tal partido, tal candidato, o que te cogieron la cédula para que tú no votaras por tal o cual. Eso se hace, pero eso no es solo el voto clientelar. El voto clientelar es que si tú eres empleado del gobierno y tú sabes que tu empleo depende de que gane A o B, tú eres un voto clientelar. O si tu esposa es y tú quieres que ella siga en ese trabajo, tú y tu esposa van a votar por esa opción. Que si tú tienes un contrato con el gobierno y tú sabes que si se va ese gobierno no vas a conseguir ese contrato, tú quieres que se quede, etcétera. Si tienes una tarjeta Solidaridad o lo que fuera. Pero está también el voto clientelar opositor. El voto clientelar opositor es el que no se está beneficiando de un empleo público o de un contrato o de una tarjeta, pero está tratando de acceder a esos bienes. Es el voto clientelar opositor. Cuando tú sumas el voto clientelar oficialista y el voto clientelar opositor, ahí hay mucha gente. Es la gran mayoría. Ahí hay mucha gente. Entonces, la alianza PRM... Y yo diría, a Rosario, y la clase media que está afuera, y la clase media alta que está afuera de ese gran voto clientelar, no vota. No, pero aquí... Pero aquí hay un segmento importante de la clase media y de la clase media alta que es voto clientelar. El voto clientelar no es solo los pobres.
O sea, eso hay que entenderlo, no es solamente los pobres que... Porque ellos tienen sus intereses dentro o sea, de... la capa media empleada en el sector público, por ejemplo, es base clientelar, o la clase media que aspira a ingresar a un ministerio o a trabajar en tal oficina pública que no está porque no es PLDista o no es de un partido aliado, sí, o no tiene un enllave en el gobierno. Eso es voto clientelar opositor, pero hay clase media y hay clase media alta y toda esa gente que tiene un interés específico, todo eso es voto clientelar. Entonces, el pacto PRM reformista solidifica el voto clientelar opositor y que estaba muy desigual, porque estaba todo el mundo prácticamente en la alianza con el PLD. Claro. Entonces el voto clientelar opositor estaba como dependiendo del PRM nada más. Ahora, digamos, se amplía un poco ese voto clientelar y se solidifica. Ahora, ¿qué tiene de negativo para el PRM? Porque para el reformista esa alianza es bastante positiva, excepto que van en una plataforma electoral que a la fecha no conocemos todavía cómo anda. Su fortaleza, sí, claro. Su fortaleza, pero los reformistas sacaron muchas posiciones en esa alianza que nunca hubiesen podido sacar en el PLD, porque el PLD, la guagua del PLD está súper llena. Rosario. Entonces, para concluir con esto, el problema para el PRM de esa alianza es que el reformista le pone un techo electoral. ¿Por qué? Porque para que un partido opositor pueda ganar unas elecciones en condiciones en donde no hay una crisis económica devastadora, ni nada de eso, no hay nada total, muy anormal, en condiciones más o menos normales, sí, para que un partido opositor pueda ganar, por ejemplo, en este caso pueda ganar al PLD, tiene que captar ese voto no clientelar, ese voto más crítico. Si no capta ese voto, es difícil que logre la mayoría. Es el 50+1 en la presidencial. Entonces necesita esa franja electoral, que aunque no es inmensa, que puede ser un 10, un 15% del electorado, pero la oposición la necesita. Rosario, no podemos dejarte ir ya al cierre. Entonces ahí es donde viene el problema, que el reformismo le quita al PRM esa franja, porque esa franja no vota por el reformismo. ¿Es posible que Luis Abinader, como figura, tenga la capacidad de poder capitalizar eso que señalas para poder arrebatarle entonces, bueno, el liderazgo puntero que marca Danilo? ¿Se puede arrebatar qué? Sí, arrebatarle, bueno, el liderazgo de ganar la elección en mayo. Bueno, para ganar las elecciones, tiene que... Luis como figura. Para ganar las elecciones, él tiene que captar un segmento que él iba captando, que es ese segmento no clientelar, el voto más crítico. Él podía captarlo. Con la alianza con el reformismo ahora, ese segmento electoral se le aleja, porque ese segmento electoral no quiere corrupción. Ese segmento electoral quiere una oferta nueva. Entonces, si tú te alías con el reformismo, tú estás mandando otra señal. Entonces, por eso es que para el PRM, aunque hay aspectos beneficiosos o ventajosos de la alianza, pero hay un factor negativo fundamental que le pone un techo a su crecimiento electoral. Bueno, brillante, se nos acaba... Señora, antes de concluir, sí, ahora mismo está tuiteando el presidente de México que recapturaron al Chapo Guzmán. Ya lo apresaron ahora mismo. Óyeme. Hoy viernes que estamos grabando, pero esto obviamente se va a ver el domingo. Pero mientras estamos grabando el programa, en Tendencias de Estado, acaban de capturar a el Chapo Guzmán en Los Mochis, Sinaloa. En primicia, en la voz de Fernando González, nuestro productor, quienes nos confirman que en este momento de la grabación de Tendencias de Estado, Rosario, acaban de reapresar, el presidente Peña Nieto acaba de anunciar el reapresamiento del Chapo Guzmán, una primicia y bueno, una muy buena noticia para México y para el presidente. Rosario Espinal, obligada a aceptar en tu casa, regresar. Tu casa Tendencia de Estado, una segunda invitación, se nos quedan muchos contenidos. Para que pueda venir mucho antes, falta mucho. Evidentemente que también queremos invitarte a radio. Muy agradecido de tenerte y sé que toda esta audiencia directa y exquisita, inteligente como lo es el pueblo dominicano, ha disfrutado sobremanera este plato fuerte de tenerte como invitada. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias. A todos ustedes, gracias por estar en compañía de Tendencia de Estado. Para Adrián Lebrón, Francisco Tavares, Fernando González en la producción y todo este gran equipo, ha sido un enorme placer. Será hasta una próxima entrega de Tendencias de Estado.